invitarles a buscar en sus Biblias, por favor, en el libro de Gálatas, en el capítulo 4. Vamos a considerar juntos el tema que tiene que ver la Navidad y su propósito. Si abres tu Biblia en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, miramos en el verso 4 que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y el verso 5 dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Bendito Padre Celestial, hemos abierto en esta hora tu palabra y quiero suplicarte, Señor, que tu Espíritu Santo se pueda mover libremente y que tú hables a nuestras vidas y a nuestros corazones y podamos sacar verdades prácticas, Señor, que afecten nuestra vida. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sin duda alguna, hablar de la Navidad es hablar de regalo, del regalo de Dios. Y durante estos días hablaba con alguien y reflexionábamos por un momento desde este lado, desde esta esfera: la natividad, la Navidad es regalo, es alegría, es vacaciones, buena comida, tiempo familiar. Pero ¿te has puesto a pensar por un momento qué significa para Dios el Padre la Navidad? ¿Qué significa para Él? Sin duda alguna, al mirar este texto en el libro de Gálatas, lo primero que vemos es el plan eterno de Dios. Quiero que observes conmigo, el verso 4 comienza diciendo, con una palabrita interesante, se inicia este versículo, con un pero. El contexto, Pablo viene hablando de lo que fue el propósito de la ley y que la ley era como tratar con niños. Pero llegaría un momento en que ese niño crecería. Y ese crecer tiene que ver con la gracia de Dios. Y ese crecer tiene que ver con el plan de Dios. Porque cuando hablamos de Navidad, lo primero que debemos considerar es el plan eterno. ¿Cuándo vino? ¿Cuándo vino qué? Hay un texto que a mí me llama mucho la atención. Se encuentra en el libro de Tito, en el capítulo 1, verso 2. Tito en el capítulo 1, verso 2, si tú me acompañas, el texto dice así: en la esperanza de la vida eterna. Está hablando del regalo de la gracia de Dios, la cual Dios, y mira lo que agrega, ¿qué dice? Que no miente, prometió. Es decir, que el Dios de verdad, el Dios fiel, el Dios que no cambia, hizo una promesa. Es por eso que hablamos de un plan eterno. La salvación tiene origen en la eternidad, en la mente de Dios. Y mira lo que dice: la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió. ¿Desde cuándo? Antes del principio de los siglos. Claramente vemos que acá que Dios estableció interesantemente un plan de redención. De hecho, cuando Adán y Eva pecan, desobedecen a Dios, escúchame bien, el plan de Dios no tomó a Dios por sorpresa. ¿Sabes por qué? El libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, verso 8, dice que el Cordero fue inmolado desde antes del principio del mundo. Es decir, que no le tomó a Dios por sorpresa. Es por eso que podemos encontrar un versículo maravilloso en el libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 29. Observa lo que dice este versículo maravilloso que habla de ese plan de Dios, porque Navidad en primer lugar tiene que ver con un plan eterno de Dios. En Romanos, usted conoce el verso 28, todas las cosas resultan a bien a aquellos que aman a Dios, pero verso 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, ¿qué hizo? A estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también ¿qué? Glorificó. ¿Cuándo vino el cumplimiento del tiempo? Pero ¿cuándo vino? Ahora es interesante. Dios pensó en mí de eternidad hacia eternidad. Pero como usted y yo no sabemos quiénes son los elegidos de Dios, ¿qué le queda a usted? ¿Qué me queda a mí hacer? Predicar
el Evangelio, porque estos que Dios conoció, también los llamó mediante la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque el hombre, usted y yo, somos responsables de obedecer al Evangelio. Juan capítulo 3, verso 36 nos dice que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿De qué nos habla Navidad? En primer lugar nos habla de un plan eterno. ¿Quién lo diseñó? Dios el Padre. ¿Quién lo llevó a la práctica? El Hijo. ¿Y quién lo aplica diariamente cuando se presenta el Evangelio? El Espíritu Santo. Pero, ¿de qué nos habla de la Navidad? Del plan eterno. Pero en segundo lugar nos habla de un periodo específico. Volviendo al libro de Gálatas, dice interesantemente, cuando vino, ¿qué cosa? El cumplimiento del tiempo. Es interesante que la palabra tiempo, que se traduce acá del griego, es la palabra cronos. Cronos. Cuando los atletas practican, ellos marcan el tiempo y a ese aparato se llama cronómetro, que significa la capacidad de medir el tiempo. Dios tenía un tiempo. Dios tenía un propósito. Dios tenía un plan. Este crono nos hace ver que Dios era el que conocía la fecha y ningún otro hombre. Es por eso que a pesar de que en el Antiguo Testamento los profetas hablaron en cuanto a la gracia, ellos investigaron, preguntaron y consultaron, pero no podían entender por qué esa gracia manifestada no era para aquel tiempo, sino para el tiempo ¿de quién? De Dios. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, verso 39, que algunos lo miraron por fe, pero no recibieron lo prometido. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10, dice que esos profetas indagaron diligentemente, buscaron queriendo entender, pero sus caminos, nuestros caminos, no son los caminos de Dios. Ni tus pensamientos ni mis pensamientos son los caminos de Dios. Dios tiene su tiempo y cuando Dios dijo, ya, ahora es el momento, ahora llegó, lo primero que Dios hace es preparar el camino. ¿Y sabes cómo lo hacen? Los ángeles que conocían esta profecía, ellos aguardaban, esperaban. Y un día me imagino, Dios llamó a Gabriel y le dijo, ya, ahora es el tiempo, y dice Lucas en el capítulo 1, versos 26 y 27, y mira los preparativos, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y el verso 27 dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y María, dice la Escritura, que ella se sorprendió por el saludo del ángel. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios se había ¿qué? Cumplido. La eternidad, la Navidad nos habla del plan eterno, pero en segundo lugar nos habla del periodo específico, y ese periodo específico fue en primer lugar preparado por Dios. Dios envió un ángel a María. Dios envió un ángel a José, y Dios envió un ángel también a aquel anciano sacerdote llamado Zacarías, porque él sería el padre del precursor de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente en ese cumplimiento del tiempo hubo preparativos, sino que aquel momento tan solemne también fue anunciado, a pesar de que no lo supieron los grandes líderes religiosos, las grandes autoridades. ¿Sabes quiénes fueron anunciados? ¿A quién se le proclamó? Ya llegó la hora. A simple ¿qué? Pastores, que dentro de la escala social estaban en lo más bajo. Y Lucas capítulo 2, verso 11 se nos dice que los ángeles proclamaron ¿qué cosa? Que os ha nacido hoy. ¿Dónde? En la ciudad de David. ¿Qué cosa? Un Salvador, que es ¿quién? Cristo el Señor. Dios envió a los ángeles para que hicieran su proclama. ¿Por qué esta proclama? Porque el programa de Dios, la salvación, se iniciaba. Esa era la verdadera natividad, la verdadera Navidad. Pero en tercer lugar, cuando hablamos acerca de la Navidad y su propósito, debemos entender el plan eterno. Debemos entender en segundo lugar que Dios tiene el control, y ahí vemos en segundo lugar el periodo específico.
pero en tercer lugar podemos observar el propósito establecido. Hay un plan, hay un tiempo, pero ¿tiempo para qué? De hecho, las Escrituras nos dicen que todo tiene su tiempo y Dios dijo, ahora es el momento. El Imperio Romano había creado carreteras, había paz mundial, había un idioma en común. El escenario estaba listo para que entrase en esta tierra. ¿Quién? Mira el propósito establecido. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Dios envió ¿a quién? A su Hijo. Y aquí lo primero que vemos es la compasión del Padre. Hace años atrás alguien me decía lo siguiente: imagínate, Andrés, que hay una especie de epidemia que está matando a las personas y tu hijo fue contagiado directamente, pero él creó un sistema inmune capaz de combatir esa epidemia. Y los científicos vienen a hablar contigo a decirte: Andrés, tu hijo tiene la capacidad de salvar el mundo. El único problema que si nosotros sacamos el antibiótico de su cuerpo, él tiene que morir. Y me hizo ese muchacho, con esa reflexión, esa pregunta: ¿darías tú a tu hijo por salvar a ellos? Pero es precisamente lo que Dios hizo por nosotros, la compasión del Padre. Dios envió ¿a quién? A su Hijo. El versículo más conocido de los hombres es Juan capítulo 3, verso 16. Hace un par de mundiales atrás, usted, si se dio cuenta, en el estadio estaba el versículo de Juan capítulo 3, verso 16, para que todos los espectadores de esa Copa Mundial pudiesen leer: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Pablo dice: ¿Dios qué hizo? Envió a su Hijo. ¿Sabes que la palabra enviar que aparece acá es la palabra que incluye el término apóstol? Ex apostelo es la palabra, y que básicamente significa enviado con una misión específica. ¿Cuál era la misión específica de Jesús? Casi es enviado como aquel comando que tiene que penetrar al enemigo y que lo más seguro, si tiene éxito, tiene que morir. Porque la misión del Hijo, ¿cuál fue? Él vino para morir. Es decir, la única forma que este enviado, este ex apostelo, aquel enviado por el Padre, el éxito de su misión sería que él tenía que morir. ¿Cuál fue la última palabra de Jesús antes de entregar su espíritu? Su última palabra antes de entregar su espíritu: Padre, consumado es. ¿Qué significa? Que la misión se había cumplido. La misión era una misión suicida. Logras ver acá entonces en ese propósito de Dios la compasión del Padre, pero también entendamos la condescendencia del Hijo. Porque el Hijo decididamente, voluntariamente vino a esta tierra y se sujetó al Padre en obediencia. No en vano el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 8 dice que Él fue obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz. De hecho, en su conciencia humana y en su santidad, en Getsemaní oró al Padre diciendo: pasa de mí esta copa, Padre, pasa de mí esta copa, Padre, pasa de mí esta copa, con sudor, con sangre. Pero el cielo guardó silencio, porque la respuesta era eterna. ¿Sabes por qué? Porque desde la profecía del Antiguo Testamento, Dios nos había dicho que el Hijo debía ¿qué? Morir. Verá el fruto de su obra después de haber sido sacrificado y quedaría satisfecho. ¿Por qué? Porque este propósito eterno nos habla de la compasión del Padre, de la condescendencia del Hijo, pero sin duda alguna de la consumación de su obra. Me encanta en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, cuando Pedro dice estas palabras: y en ningún otro hay ¿qué? Hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser
salvo solo Jesús y solamente Él. Pero sin Navidad no hay crucifixión, sin pesebre no hay cruz, sin Belén no hay Calvario y sin Cristo no hay salvación. ¿Pero por qué hay salvación? Es interesante, el libro a los Hebreos en el capítulo 10, verso 7 dice lo siguiente: entonces dije, eso es el Hijo hablando con el Padre, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito, como en el rollo del libro está escrito de mí. Es por eso que Jesús, cada paso, cada enseñanza, era conforme a ¿qué? La voluntad de su Padre. Aún más, Jesús dijo, mi comida y mi bebida, ¿qué es? Es hacer la voluntad del Padre. Obra tan efectiva. Volviendo al texto de Gálatas, Gálatas nos dice lo siguiente, hablando sobre este pensamiento de la consumación. Envió a su Hijo, nacido ¿de qué? De mujer. ¿Sabes que esta expresión describe su humanidad? Que cuando el Dios Hijo vino a esta tierra, vino como un hombre. Me encanta lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Él exclama así, e indiscutiblemente grande es, ¿qué cosa? El misterio de la piedad. Y agrega, Dios fue manifestado en carne. Usted conoce Juan capítulo 1, verso 14, que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hay una versión libre que dice así, la palabra se hizo hueso y se hizo carne y se mudó para vivir en nuestro barrio. Interesante. Se mudó para vivir en nuestro barrio. De hecho, ¿qué significa el nombre Emmanuel? ¿Sabes que la mejor traducción es con nosotros está Dios? Y aquel verbo se hizo carne. ¿Cómo? Nacido de mujer, y que ahí termina el Pablo diciendo, y nacido bajo la ley. Nació bajo la ley para tomar el lugar de aquellos que estaban bajo el juicio de la ley, para que usted y yo, mediante su obra, pudiésemos alcanzar la salvación, ya que la ley decía culpable, 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 culpable. La paga del pecado es muerte. Dios lo dijo en su palabra, es su ley. El que viola uno de sus mandamientos es culpable en cadena de todo. Pero en Romanos capítulo 8, versos 3 y 4 encontramos algo maravilloso. Porque lo que era imposible para la ley no puede salvar al hombre. La ley no fue entregada para salvar, sino para demostrar culpable, culpable. Es nuestro ayo, nuestro instructor para llevarnos a un punto. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios, ¿qué hizo? Enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, por mi culpabilidad, condenó el pecado en la carne, verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme ¿qué? Al Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque en ese plan maravilloso acerca de la Navidad vemos el plan eterno, vemos el periodo específico, vemos el propósito establecido. Veamos en cuarto lugar, la paternidad enfatizada. Todo este plan tan maravilloso, un plan eterno, en un tiempo específico, con un propósito específico, para que tú y yo pudiésemos ser hijos de Dios. Mira la condición de hijos, verso 5. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué esa misión suicida? ¿Por qué Él vino? ¿Cómo comienza el verso 5? Para, que es un propósito, ¿para qué? Que redimiese a los que estaban bajo la ley. En otras palabras, los que estaban bajo juicio, bajo condenación. Es interesante el término que aparece acá, redimiese, redimir. En griego es la palabra ex agorazo. Ex significa afuera, salida, sacar. Y el agora era el mercado donde los romanos llevaban a los hombres, a los esclavos, y ahí los tasaban y los vendían a aquel que quería comprar un esclavo.
La idea del texto es que nuestro Señor Jesucristo vio que éramos esclavos en ese mercado, que jamás seríamos libres. Y Él vino a esta tierra y entró en ese mercado y preguntó: ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Y pagó el precio, y cuando pagó el precio me dejó libre. Te dejó libre. ¿Por qué? Porque Él vino a redimir. Jesús resumió su misión así: porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y salvar lo que estaba perdido. ¿Estabas perdido? ¿Estabas perdido? ¿Te alcanzó el Hijo? ¿Por qué? Mediante la obra de redención, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? La adopción de hijos. Ese término adopción fue muy interesante para los romanos. A veces habían familias que tenían dinero. Es interesante, el 60% de la población romana era esclava en Roma. El resto disfrutaba de privilegios. Había gente que tenía dinero, había gente muy rica, pero que no tenían descendencia, no tenían hijos. Y de vez en cuando alguien iba al registro civil y decía: yo quiero que tal persona sea mi hijo. Se le llamaba huio tesía, hijo adoptivo mayor o adulto. Y normalmente se le entregaba un anillo. Y cuando ese muchacho que era adoptado y recibía ese anillo, tenía todo el derecho de utilizar toda la riqueza y ganancia de ese padre que era adoptivo. Tú y yo no éramos nada. De hecho, éramos débiles, pecadores, miserables, condenados, destinados al juicio eterno, pero por esa gracia maravillosa, el Hijo nos redimió, porque hay una Navidad. Si no hay Navidad, no puede haber una cruz. Si no hay un Belén, no hay un Gólgota. Por eso vino, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? La adopción de hijos, para que entendiésemos que Él nos ama, nos quiere, nos ama. Y mira el verso 6, no simplemente la condición de hijos, sino la confirmación. Dios se asegura de aquel que recibe a Cristo como su Salvador personal. Dios se asegura de que Él pueda dar testimonio que es un hijo de Dios. ¿Qué dice el verso 6? ¿Y por cuánto sois qué? Hijos. ¿Sabes que ningún hebreo en el Antiguo Testamento llamaba a Dios Padre? Lo llamaba Adonai, Todopoderoso, Señor, y hay una cantidad de títulos. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo nos dice: si tú vas a orar a Dios, ¿cómo vas a llamarlo? Padre nuestro que estás en los cielos, porque hay una filiación. Esa filiación es obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por cuánto soy qué? Hijos. Es por eso que Juan dice en su epístola: mirad, mirad, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados ¿qué? Hijos de Dios. ¿No te parece gran privilegio? No los escuché. ¿No te parece gran privilegio? Dios, por cuanto sois hijos, ¿qué hizo Dios? Envió a vuestros corazones, ¿qué cosa? El Espíritu de su Hijo. ¿Por qué recibimos el Espíritu Santo? El cual, ¿qué hace? Clama: Abba, Padre. Me llama la atención que esa palabra Abba, que esa palabrita que tiene origen arameo, y es una palabrita muy cariñosa. No es solamente decir padres, sino es papito, papá, pero en términos de cercanía. De hecho, Jesús cuando oraba Abba, Padre, y luego la palabra Padre en el término griego. Observa lo que dice Romanos en el capítulo 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Y el verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clama. ¿Cómo clama? Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hay una Navidad. Amén. Porque hay un nacimiento, porque hay un pesebre, porque hay un Belén. El Dios del universo, Jesús es el Verbo. Amén. Es el mismo que en Génesis capítulo 1 dice: sea la luz, y la luz
fue hecha. Porque por Él fueron creadas que todas las cosas. Él que es el Rey del universo, vino a nacer en esta tierra en completa humildad, en el completo anonimato. No hubo cuna, no hubo gloria, pompa cuando Él nació. Nadie lo fue a ver, sino simples que pastores y posteriormente un par de intérpretes de las estrellas. En completa humildad, que ni siquiera Él tenía dónde recostar su cabeza. Fue desfigurado, fue molido para darte salvación a ti y a mí. El propósito de la Navidad es reconciliar al hombre con su Creador. El acto de Dios de darnos aquello que no merecíamos, el perdón de nuestros pecados por la obra consumada del Hijo. ¿Quién dijo? Yo lo hago. Es por eso que Pablo dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que viniésemos a ser justicia de Dios en Él. No somos salvos por decreto divino, porque Dios pudo haber dicho, sean salvos, y los hombres serían, ¿qué? Salvos. Sino fue un acto de gracia, un acto de amor, un acto de compasión, un sacrificio, el regalo de la Navidad, el propósito por el cual vino Cristo Jesús. Buen Dios, a ti sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios les bendiga.